España, una tierra donde se entrelazan antiguas civilizaciones, imperios y religiones. Una historia que comenzó hace cientos de miles de años y que la convirtió en una de las potencias más influyentes del mundo. Pero tras su grandeza se esconden guerras, conquistas y decisiones trascendentales que cambiaron no solo una península, sino toda la historia de la humanidad. La presencia humana en España se remonta a cientos de miles de años. Las sociedades prehistóricas evolucionaron gradualmente hasta convertirse en comunidades agrícolas neolíticas y, posteriormente, en las singulares culturas de la Edad del Bronce de la península ibérica. Al amanecer de la Edad del Hierro, en el primer milenio a.C., la península era un complejo mosaico de tribus y colonias comerciales. Entre los pueblos indígenas destacan los íberos a lo largo de la costa mediterránea, las tribus celtas del interior y del noroeste, los lusitanos del oeste y los tartésicos del suroeste. Al mismo tiempo, las civilizaciones marítimas del Mediterráneo oriental establecieron puestos comerciales a lo largo de las costas occidentales. Los fenicios fundaron asentamientos como Gadir, la actual Cádiz, ya en el siglo IX a.C. Posteriormente, entre los siglos VII y VI a.C., llegaron colonos griegos que establecieron sus propios asentamientos, incluso en Cataluña. Entre los siglos V y IV a.C., Cartago estaba expandiendo su influencia sobre el sur de la península ibérica, controlando antiguas colonias fenicias y estableciendo nuevas bases como Cartago Nova, la actual Cartagena. La península ibérica siguió siendo una mezcla de potencias locales y extranjeras hasta el siglo III a.C., cuando se convirtió en un campo de batalla entre las dos grandes potencias de la época, Cartago y Roma. Durante la Segunda Guerra Púnica, que tuvo lugar entre el 218 y el 211 a.C., Aníbal cruzó los Alpes desde España para atacar Roma. Sin embargo, al final los romanos se impusieron y en el año 206 a.C. habían expulsado a los cartagineses de Iberia. Durante los 2 siglos siguientes, Roma conquistó gradualmente la península, encontrando una feroz resistencia, especialmente por parte de las tribus celtíberas. La conquista se completó finalmente en el año 19 a.C. bajo el emperador Augusto, tras las guerras cantábricas. La región se integró entonces en el Imperio Romano como Hispania. Los romanos construyeron ciudades como Tarragona, Mérida y Zaragoza, así como carreteras, acueductos y una infraestructura desarrollada. La economía prosperó gracias a la exportación de cereales, aceite de oliva, vino y metales al resto del imperio. Con el tiempo, la población local adoptó la lengua latina y las costumbres romanas, lo que condujo a una profunda romanización. Figuras importantes como el filósofo Séneca, el poeta Lucano y los emperadores Trajano y Adriano también procedían de esta tierra. A finales del período romano, Hispania se integró plenamente en el mundo romano, sentando las bases de la futura cultura española. La lengua española derivaba del latín, y el cristianismo se convirtió gradualmente en la religión dominante. Tras el colapso del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo, las tribus germánicas invadieron la región. Vándalos, suevos y alanos cruzaron los Pirineos y conquistaron diversas partes de la península. Los suevos establecieron un reino en Galicia, y los vándalos controlaban los territorios del sur. Poco después, alrededor del año 415, los visigodos entraron en la región y gradualmente unificaron casi toda la península. Su centro se trasladó de Toulouse, en Francia, a Toledo. El reino visigodo logró expulsar a las demás potencias y conservar gran parte del derecho, la cultura y la religión romanos. A finales del siglo VI, gobernaban casi toda la península ibérica. Pero en el año 711 se produjo un punto de inflexión. Un ejército musulmán de árabes y bereberes, liderado por Terik Insillad, cruzó Gibraltar y entró en la península. Aprovechando los conflictos internos de los visigodos, derrotaron al rey Rodrigo en la batalla de Guadalete. Tras esta victoria, las fuerzas musulmanas conquistaron rápidamente casi toda la península ibérica.
En 1718, la mayor parte de la región estaba bajo su control y pasó a ser conocida como Al-Ándalus. Solo pequeños territorios cristianos en las montañas del norte permanecieron independientes, incluido el reino de Asturias. Bajo el dominio musulmán, comenzó un periodo de florecimiento cultural y científico. Inicialmente parte del califato omeya, la región se convirtió posteriormente en un emirato independiente y luego en el califato de Córdoba. España se convirtió en un centro de conocimiento, arte, medicina y filosofía. Existe una relativa tolerancia religiosa, donde musulmanes, cristianos y judíos coexisten. Ciudades como Córdoba se convirtieron en algunas de las más desarrolladas de Europa, con bibliotecas y universidades. La economía floreció gracias a nuevas técnicas agrícolas, cultivos y artesanías. Pero con el tiempo, la unidad política se desintegró. El califato se dividió en pequeños estados llamados taifs, que a menudo luchaban entre sí. Este debilitamiento permitió a los reinos cristianos del norte comenzar a recuperar territorio. Así comenzó el largo proceso conocido como la Reconquista. Los reinos cristianos consolidaron gradualmente su poder y avanzaron hacia el sur. Un momento decisivo tuvo lugar en 1212 en la Batalla de las Navas de Tolosa, donde las fuerzas musulmanas fueron derrotadas. Tras esta victoria, los ejércitos cristianos conquistaron rápidamente la mayor parte de la península. A mediados del siglo XIII, casi toda Iberia estaba bajo control cristiano, con la excepción de Granada. Esta última posesión musulmana perduró durante otros 2 siglos. Mientras tanto, Castilla y Aragón se unieron mediante el matrimonio de Isabel y Fernando. En 1492, Granada cayó, poniendo fin al dominio musulmán. Ese mismo año también marcó el comienzo de una nueva era. España expulsó a los judíos que se negaron a convertirse al cristianismo y reforzó la Inquisición. Además, financió la expedición de Cristóbal Colón. Su viaje condujo al descubrimiento de América y marcó el comienzo del Imperio Español. En las décadas siguientes, España conquistó vastos territorios en el Nuevo Mundo. El oro y la plata de estas tierras convirtieron al país en una de las potencias más poderosas del mundo. Bajo el reinado de Carlos V, España se transformó en un imperio global en el que, según se decía, nunca se ponía el sol. Pero este poder tiene un precio. Las batallas, los conflictos religiosos y las tensiones internas comienzan a debilitar al Estado. A pesar del florecimiento cultural durante el Siglo de Oro, España entró gradualmente en un periodo de decadencia. Conflictos como la Guerra de los 30 Años y la pérdida de Portugal debilitan el imperio. Y así, tras su grandeza, comienza a vislumbrarse el inevitable final. Los levantamientos en Cataluña, los disturbios territoriales y las pérdidas sufridas a manos de Francia, formalizadas por el Tratado de los Pirineos de 1659, debilitaron aún más la posición de España en los asuntos europeos. Cuando el ineficaz rey Carlos II, debilitado física y mentalmente por generaciones de endogamia de los Habsburgo, murió en 1700 sin heredero, España ya era un estado muy debilitado. La muerte del último rey Habsburgo español desencadenó un importante conflicto europeo, la Guerra de Sucesión Española. Las disputas por el trono español enfrentaron a la dinastía Borbón francesa contra los Habsburgo austriacos y sus aliados. Se desató una guerra prolongada que se libró en toda Europa y en la propia España, con diferentes facciones locales que apoyaban a distintos pretendientes. La guerra terminó en 1714 con el Tratado de Utrecht. Felipe V, el candidato francés, fue reconocido como rey de España, pero se vio obligado a ceder algunos territorios. Gran Bretaña recibió Gibraltar y, durante un tiempo, Menorca como parte del proceso de paz. Bajo el gobierno de los nuevos Borbones, España inició un programa de reformas y centralización. Felipe V y sus sucesores introdujeron políticas absolutistas, siguiendo el modelo francés, con el objetivo de modernizar la administración y la economía. A mediados del siglo XVIII,
el rey Carlos III introdujo numerosas reformas inspiradas en la Ilustración. Fomentó la ciencia y el mundo académico e invirtió en carreteras y canales. Modernizó la agricultura y el comercio y limitó el poder de la Iglesia. Estas iniciativas, conocidas como las Reformas Borbones, tenían como objetivo reactivar la economía estancada y modernizar la gobernanza tanto en España como en sus colonias. A finales de siglo, España había recuperado parte de su prestigio y había progresado en su modernización, pero aún estaba lejos del dominio del que había disfrutado en el siglo XVI. Pero ya se vislumbraban nuevos problemas en el horizonte. La Revolución Francesa y el ascenso de Napoleón Bonaparte convulsionaron Europa a finales del siglo XVIII y principios del XIX. España no fue una excepción. Inicialmente aliada de la Francia napoleónica, España cambió su suerte en 1808 cuando Napoleón se apoderó del trono español e instaló a su hermano José Bonaparte como rey. Esto desencadenó un levantamiento popular el 2 de mayo de 1808, cuando el pueblo de Madrid se rebeló contra la ocupación francesa. El acontecimiento fue posteriormente inmortalizado en un cuadro del artista Francisco Goya. La rebelión se extendió rápidamente y marcó el comienzo de la Guerra Ibérica. Soldados regulares españoles, milicias locales y partisanos se alzaron en armas contra los ocupantes franceses. Los británicos, liderados por Arthur Wellesley, duque de Wellington, se aliaron con la resistencia española y las fuerzas portuguesas contra los franceses. La guerra fue brutal, con atrocidades cometidas por ambos bandos. Tras años de sangriento conflicto, las fuerzas francesas se fueron agotando gradualmente y, en 1814, las tropas de Napoleón fueron expulsadas de España. Pero mientras España luchaba por su propia libertad, sus colonias en América del Norte y del Sur aprovecharon el momento para buscar la suya. A partir de 1810, inspirada por las revoluciones estadounidense y francesa, la América española se alzó en armas. Para 1825, casi todas las colonias españolas, incluidas México, la Gran Colombia, Perú, Argentina y otras, habían logrado la independencia tras años de sangrienta lucha. A España solo le quedaron unos pocos territorios de ultramar, las colonias insulares del Caribe y Filipinas. La pérdida del imperio supuso un golpe devastador para la economía y el prestigio mundial de España. En el siglo XIX se produjo una inestabilidad aún mayor. El rey Fernando VII, cuyo reinado osciló entre el absolutismo y el liberalismo, murió en 1833, dejando la corona a su hija Isabel II. Pero su hermano Don Carlos impugnó la sucesión, lo que desencadenó la Primera Guerra Carlista, un brutal conflicto civil entre los liberales que apoyaban a Isabel y los tradicionalistas que apoyaban a Carlos. Aunque la causa de Isabel prevaleció, a lo largo del siglo se produjeron repetidos levantamientos carlistas. El reinado de Isabel II estuvo marcado por la inestabilidad política, los golpes militares y las luchas internas entre facciones. Aparecieron señales de modernización, ferrocarriles, crecimiento industrial y las primeras reformas liberales. Pero su popularidad se desplomó y en 1868 fue derrocada. A continuación, se produjo un breve periodo de experimentación política. En 1817, el italiano Amadeo I se convirtió en rey, pero abdicó tras solo 3 turbulentos años. La Primera República Española, proclamada poco después, se derrumbó rápidamente bajo el peso de las divisiones internas y la renovada violencia carlista. La dinastía Borbón fue restaurada en 1875, cuando el hijo de Isabel, el rey Alfonso XII, ascendió al trono. Se introdujo una nueva constitución y un nuevo sistema político, basado en la alternancia de gobiernos conservadores y liberales, para estabilizar el país. Este periodo aportó cierta calma política a España. Pero una nueva humillación llegó a finales de siglo con la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Lo que comenzó como el apoyo de Estados Unidos a la independencia cubana rápidamente se convirtió en una guerra desastrosa que privó a España de sus últimas grandes colonias de ultramar,
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El desastre de 1898 sumió a España en un periodo de profunda introspección. Con su imperio prácticamente destruido, el país centró su atención en África y estableció una base colonial en Marruecos a principios del siglo XX. El rey Alfonso XIII mantuvo la neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial, lo que impulsó brevemente la economía. Pero tras la guerra llegó una nueva crisis. En 1921, las tropas españolas sufrieron una humillante derrota a manos de tribus bereberes en Marruecos. El suceso se convirtió en un escándalo nacional y avivó el descontento generalizado entre los militares. En 1923, el general Miguel Primo de Rivera organizó un golpe de Estado y estableció una dictadura con el apoyo del rey. La Constitución fue suspendida y Primo de Rivera gobernó de forma autocrática como primer ministro. A pesar de sus orígenes ilegítimos, el régimen logró inicialmente el éxito, puso fin al conflicto marroquí, estabilizó la economía e invirtió en infraestructuras. Pero en 1930, el declive económico y la pérdida de apoyo llevaron al colapso del régimen. La monarquía, manchada por su asociación con la dictadura, también se derrumbó. En abril de 1931, las elecciones mostraron un apoyo abrumador a los candidatos republicanos, lo que obligó al rey Alfonso XIII a exiliarse. La Segunda República Española fue proclamada rápidamente. La República introdujo reformas radicales, una constitución laica, el sufragio femenino, la redistribución de la tierra, la autonomía regional y restricciones al poder de la Iglesia y del ejército. Pero estos cambios alienaron a muchas fuerzas conservadoras del país y condujeron a una polarización política y una violencia aún mayores. A principios de la década de 1930, las elecciones cambiaron repetidamente la dirección política de España hacia la izquierda y hacia la derecha. En julio de 1936, oficiales militares liderados por Francisco Franco dieron un golpe de Estado. Pero no lograron obtener apoyo en todo el país. Así estalló la Guerra Civil Española. Los nacionalistas, liderados por Franco e integrados por monárquicos, fascistas y clérigos, se enfrentaron a los republicanos, liberales, socialistas, comunistas y anarquistas. La guerra se internacionalizó rápidamente en el contexto de tensiones geopolíticas más amplias. La Alemania nazi y la Italia fascista apoyaron a Franco, mientras que la Unión Soviética y numerosos voluntarios internacionales apoyaron a la República. La guerra fue brutal. Ambos bandos cometieron atrocidades, y el bombardeo de Guernica se convirtió en uno de sus símbolos más sombríos. Al final, los nacionalistas, gracias a una mejor organización y un apoyo más sólido, se impusieron. En 1939, tomaron Madrid y Franco declaró la victoria de inmediato. Unos 350.000 españoles murieron en el conflicto y cientos de miles huyeron al extranjero. España quedó devastada, traumatizada y bajo el dominio de una nueva dictadura. Franco instaura un Estado autoritario y ultraconservador. La monarquía queda suspendida. La Falange se convierte en el único partido legal y miles de republicanos son ejecutados o encarcelados. El régimen promovió el catolicismo, impuso la censura y suprimió las lenguas e identidades regionales como el vasco, el catalán y el gallego, en favor de una identidad española unificada arraigada en la cultura castellana. Durante la Segunda Guerra Mundial, Franco simpatizaba con las potencias del Eje, pero mantuvo a España oficialmente neutral, protegiendo así al país de la destrucción que asoló gran parte de Europa. Tras la guerra, España cayó en el aislamiento político. Pero el inicio de la Guerra Fría lo cambió todo. Las potencias occidentales comenzaron a apreciar el firme anticomunismo de Franco y restablecieron las relaciones con el régimen, abriendo bases militares a cambio de ayuda financiera. En las décadas de 1950 y 1960, el gobierno de Franco introdujo reformas económicas que dieron lugar al llamado Milagro Español. La rápida industrialización, el turismo y la inversión extranjera están transformando a España en una economía moderna.
El nivel de vida está mejorando, aunque persisten la desigualdad y la represión, especialmente contra los estudiantes y los nacionalistas regionales. A principios de la década de 1970, muchos españoles comenzaron a preguntarse qué sucedería tras la muerte del anciano y estéril Franco. Nombró al príncipe Juan Carlos, nieto de Alfonso XIII, como su sucesor, con la esperanza de que el franquismo continuara. Pero cuando Franco murió en 1975 y Juan Carlos ascendió al trono, sorprendió a muchos. En lugar de mantener la dictadura, condujo a España hacia una transición pacífica a la democracia. Nombró al reformista Adolfo Suárez como primer ministro, legalizó los partidos políticos y celebró elecciones libres en 1977. En 1978 se adoptó una nueva constitución democrática que creó una monarquía parlamentaria y reconoció la diversidad regional de España a través de un sistema de comunidades autónomas. En las últimas décadas del siglo XX, la España democrática se integró en el mundo occidental. El país se unió a la OTAN en 1982 y a la Comunidad Económica Europea en 1986. España experimentó prosperidad y visibilidad mundial, simbolizadas por los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Este progreso ha continuado en el nuevo milenio. Pero la crisis financiera mundial de 2008 frenó el desarrollo, provocó un desempleo masivo e impuso medidas de austeridad para estabilizar las finanzas del país. En los años siguientes, España se embarcó gradualmente en la senda de la recuperación y mostró signos de una economía reactivada. Sin embargo, el país sigue enfrentándose a desafíos internos, como el movimiento independentista catalán y las dudas sobre el futuro papel de la monarquía. Hoy, España se erige como un Estado democrático estable que desde hace mucho tiempo aspiraba a este lugar. Un país que ha atravesado siglos de agitación, división y constante transformación. La historia de España es una historia de auge, caída y renacimiento. Desde las antiguas tribus de Iberia, pasando por Roma, Al-Ándalus, la Reconquista, el Imperio Global, las guerras civiles y la dictadura, hasta la democracia moderna, España nunca permanece igual. Cambia. Cae. Se levanta. Y encuentra de nuevo el camino hacia adelante. Y es precisamente por eso que su pasado es tan poderoso, porque muestra no solo la historia de un país, sino la historia de toda una civilización. Si te ha parecido interesante este video, dale a me gusta, compártelo y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias.